Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. Hoy vamos a continuar con la actualización de los básicos. Nos corresponde el día de hoy el básico plano de la blusa. Al inicio del año, cuando hice el primer video en el que les estaba comentando cómo iba a ser nuestro plan de trabajo para este año, les estaba comentando que íbamos a introducir la confección del tual. Los básicos de la falda prácticamente están terminados, solo me falta actualizar las pretinas. Lo voy a hacer después de que realicemos el básico del pantalón, para enseñarles a realizar la pretina de pantalón y la pretina de la falda en el mismo video y que ustedes tengan la información completa. Lo otro que me queda pendiente de las faldas es la corrección del costado de la falda cuando en el delantero no le hacemos pinza. Pero ese video no veo tan importante la actualización, así que lo que yo voy a hacer es que les voy a poner un comentario en cada actualización de la falda, y en ese comentario les voy a dejar el enlace a ese video de la corrección del costado de la falda para que ustedes lo tengan presente. Si se les llega a presentar que quieren hacer una falda que no tenga pinza en el delantero, y cómo deben hacer la corrección en el posterior para que los costados queden iguales. Una vez que terminemos los básicos, vamos a confeccionar el tual de la falda y el tual de la blusa. Ya les diré yo cómo vamos a hacer ese proceso y cómo vamos a analizar de pronto las correcciones que debemos realizar en nuestro patrón. Vamos a dar inicio al patrón que nos corresponde el día de hoy. Yo ya tengo trazado mi rectángulo. Este rectángulo tiene de ancho la mitad del contorno de cadera más 6 centímetros. Yo estoy trabajando con las medidas de la talla 10, pero si estuviera trabajando sobre medidas y el contorno más grande de mi clienta es el busto, es decir, que entre cadera y busto el contorno más grande es el busto, entonces el ancho de mi rectángulo va a ser la mitad del contorno de busto más 6 centímetros. Siempre le voy a dar de ancho a mi rectángulo la mitad del contorno de busto o cadera, la medida que tenga mayor valor, más 6 centímetros. De largo, mi rectángulo tiene la medida del talle delantero más 1 centímetro, más el alto de cadera. En este caso tengo talle delantero 44 centímetros, más 1 centímetro, 45 centímetros. Y de alto de cadera tengo 20 centímetros. Significa que el largo o el alto de mi rectángulo corresponde a 65 centímetros. Sumando el talle delantero, más el alto de cadera, más el centímetro que le tengo que dar de ventaja al talle delantero. Este patrón lo vamos a trabajar con una técnica diferente al que vimos al inicio del canal. No quise hacer la actualización igual porque la idea es que conozcan diferentes técnicas. Vamos a aprender una técnica nueva y ustedes ya deciden cuál les gusta más. Siempre les digo, pongan en práctica las diferentes técnicas que vayan conociendo, y así ustedes se van a dar cuenta cuál técnica es más cómoda para trabajar o cuál técnica se adapta mejor a sus necesidades. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestra línea de cintura en el patrón. Para ubicar mi línea de cintura, yo voy a medir desde mi línea de hombro, que vamos a denominar esta línea horizontal superior, línea de hombro. Desde mi línea de hombro voy a medir talle delantero más 1 centímetro. Voy a trazar esta línea a todo lo ancho del rectángulo. Si tengo bien las medidas de mi rectángulo, significa que de esta línea hacia abajo yo tengo el alto de cadera, que son 20 centímetros. Entonces, esta es mi línea de cadera. Esta viene siendo mi línea de cintura.
De mi línea de cadera hacia arriba tengo que medir los 4 centímetros que corresponden a la línea de banda anatómica o a la banda anatómica. Recuerden que la banda anatómica es un margen de 4 centímetros que le damos a los patrones de falda, blusa, vestido y pantalón. Esto lo hacemos para no restarle capacidad a la cadera. Esta línea también la voy a trazar a todo lo ancho del rectángulo. Vamos a continuar trabajando la parte superior del patrón. Las líneas horizontales que vamos a trazar a partir de ahora solo las vamos a trazar hasta cierto punto porque debo respetar el espacio que necesito para trabajar el posterior. Aquí a mi izquierda va a quedar el delantero y a mi derecha va a quedar el posterior. Lo primero que debo hacer es ubicar la amplitud de escote y la profundidad de escote. De pronto en el transcurso del video me van a escuchar diciendo un término distinto cuando me refiero a la amplitud de escote. Les comento, amplitud de escote o escote horizontal significa lo mismo. Profundidad de escote o escote vertical también significa lo mismo. Entonces, si en el transcurso del video yo digo profundidad de escote o más adelante digo desde el escote vertical, estoy refiriéndome a lo mismo. Se los digo porque a veces puede que yo diga profundidad o puede que yo diga escote vertical. Es lo mismo, es para que conozcan los términos. Para saber cuál es la medida del escote horizontal, yo debo tomar mi contorno de cuello, que lo tengo aquí, 38 centímetros para la talla 10, y lo divido entre 6. El resultado es 6,3 más 1 centímetro, 7,3. El escote horizontal o la amplitud de escote es de 7,3 centímetros. La profundidad del escote corresponde al escote horizontal más 1 centímetro. Si tengo de escote horizontal 7,3, de escote vertical tengo 8,3. Sobre la profundidad del escote voy a trazar una línea recta haciendo escuadra con el centro delantero. Esta línea recta no tiene una medida específica. Desde la línea de hombro hacia abajo vamos a medir mitad de ancho de espalda más 5 centímetros. Tengo de mitad de ancho de espalda 18,5 más 5, 23,5. Voy a trazar aquí una línea recta. Esta la voy a hacer con lápiz y recuerden que no la vamos a prolongar a todo lo ancho del rectángulo. Desde el centro delantero, desde mi centro delantero hacia mi derecha o hacia el centro del rectángulo vamos a medir mitad de ancho de espalda. Vamos a trazar aquí una línea recta. Esta sí la voy a resaltar con el marcador. Voy a medir desde mi línea de hombro y sobre la línea de ancho de espalda 4 centímetros. Estos 4 centímetros corresponden a la caída de hombro. Y aquí hay una diferencia entre el patrón anterior. En el patrón anterior estábamos midiendo mitad de ancho de espalda más 4 centímetros, lo mismo que le dábamos de la caída de hombro. En este no, en este medimos desde la línea de hombro mitad de ancho de espalda más 5 para dejarle 1 centímetro de holgura a la sisa, porque este patrón, recuerden que es para utilizarlo para prendas que tienen un poco de holgura. Incluso con este patrón podemos realizar chaquetas, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a trazar el escote en nuestro básico.
Nos ubicamos en la amplitud del escote y vamos a trazar una línea recta hasta nuestra línea de sisa, que es esta que tenemos aquí con lápiz provisional. Esta es una línea de quiebre. Yo la voy a hacer de una vez con el marcador, pero con un trazo discontinuo, porque solo la necesito para referencia. Ahora vamos a darle forma a nuestro escote haciendo la curva aquí en la parte inferior. Lo pueden hacer a mano alzada o se pueden ayudar con las reglas de patronaje para hacer el escote. Así tenemos ya trazado nuestro escote. Voy a hacer el asentamiento del escote. Recuerden que esto sí no va a cambiar. El asentamiento del escote es de 1 centímetro. Esto lo hacemos para que el escote quede mejor asentado sobre el cuerpo. Mi nueva línea de centro es esta línea que acabo de trazar. Esto ya no hace parte del patrón. Ya no vamos a tener en cuenta este centímetro cuando ubiquemos las medidas horizontales que nos están haciendo falta en el patrón. Vamos a medir sobre la línea de la sisa, cuarta parte de contorno de busto más 2 centímetros. Ahora, una vez que ya tengo ubicada la medida, voy a resaltar esta línea. Esto yo lo hago así, trazo esta línea provisional porque como yo trabajo con el marcador, una vez que yo trazo la línea ya no la puedo borrar. Si yo trabajo con lápiz, pues muy fácilmente puedo borrar, pero con el marcador ya es imposible. Ustedes, como deben trabajar sus patrones con lápiz, pueden hacer la línea y lo que les esté estorbando lo pueden borrar, porque a veces cuando tiene el patrón muchas líneas terminamos confundiéndonos. Un consejo que quiero darles es que traten de utilizar diferentes colores en sus patrones para que puedan ubicar las líneas. Esto sobre todo cuando ya estamos haciendo desarrollo de diseños. Vamos a terminar de darle forma a nuestra sisa. Voy a subir desde la línea de sisa hacia arriba 3.5 centímetros. Voy a medir desde mi línea de sisa hacia arriba y sobre la línea de ancho de espalda lo que corresponde a la cuarta parte del ancho de espalda. En este caso sería 9.2. Aquí vamos a medir 1.5. Y a partir de este punto unimos en línea recta caída de hombro. Y desde este punto, pasando por los 3.5, vamos a darle forma a la curva de la sisa. Si tienen sus reglas de patronaje, ayúdense con las reglas de patronaje para que hagan un buen trazo. Aquí en la curva de la sisa, lo importante es que hagan coincidir su regla con este punto y este punto y que termine sobre la línea de la sisa. No importa que no llegue hasta acá. Ahí termina en línea recta en esa parte. Desde mi línea de hombro hacia abajo, lo que corresponde a altura de busto más 1 centímetro. En este caso tengo alto de busto 25 centímetros más 1,26. Aquí vamos a hacer también una línea discontinua .
Sobre la línea de la cintura vamos a medir cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. En este caso tengo cuarta parte de contorno de cintura de 18 centímetros. (18 más 3 de pinza, 21 centímetros. Esa es la medida que vamos a ubicar sobre la línea de la cintura. Sobre la línea de la cadera vamos a ubicar la cuarta parte del contorno de cadera más 1 centímetro para pinza, y esta medida la trasladamos a la línea de banda anatómica. Unimos en línea recta de banda anatómica a línea de cadera y en semicurva de banda anatómica a línea de cintura, en línea recta hasta la línea de sisa. Vamos a trazar la pinza correctiva de la sisa. Para trazar la pinza correctiva de la sisa me ubico en este punto donde se hace la intersección de los 3.5 que subimos y termino sobre la línea de busto. Vamos a trazar aquí una línea recta. Yo puedo hacer esta pinza de dos maneras diferentes. Subo 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo a partir de esta línea, o mido a partir de esta línea 2 centímetros hacia la parte inferior. Cualquiera de las dos maneras que elijan para hacer la pinza va a tener los mismos resultados. En esta oportunidad la voy a hacer subiendo 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo. Me van a quedar aquí 3 lineecitas. Lo importante es que siempre esta pinza tenga 2 centímetros de ancho. Ya en el caso en el que tengamos una clienta que tiene un busto grande, ya toca hacerle una pinza un poco más grande, pero eso lo hacemos después de hacer el tual y mirar que es necesario hacerla. A veces los cuerpos tienden a confundir porque puede tener un busto grande y no necesitar la pinza, pero en otras oportunidades sí hay bustos que requieren que la pinza de la sisa sea más grande. Entonces esto depende mucho del tipo de cuerpo. Aquí tengo terminado prácticamente el delantero. Lo único que me falta es ubicar la pinza vertical. Esta pinza la voy a dejar pendiente porque hasta que no cierre la pinza de la sisa yo no puedo hacer la pinza vertical, porque cuando cierro la pinza de la sisa el patrón sufre cambios y necesito rediseñar. Entonces al rediseñar se me va a mover el lugar en el que ubiqué la pinza. Por eso la dejamos para después. Vamos a continuar con el posterior. Uno de los cambios que vamos a ver aquí, ya vimos un cambio pequeñito aquí en el delantero, que era que yo estaba dándole desde mi línea de hombro hacia abajo la mitad de ancho de espalda más 5 centímetros. En el primer video o en el video que hicimos del básico plano anteriormente, bajábamos a partir de este punto mitad de ancho de espalda más 4 centímetros, lo mismo que le dábamos de caída de hombro. Otro cambio que hay aquí es que ubicábamos siempre la mitad entre la caída de hombro y la línea de la sisa. En esta oportunidad estamos ubicando la mitad o la cuarta parte más bien del ancho de espalda desde la línea de la sisa hacia arriba para poder ubicar este punto en el que entramos 1.5. Esos son los dos cambios que tenemos aquí en el delantero. Yo voy a hacer las notas de todo el paso a paso que hemos realizado hasta el momento con el delantero.
Una vez que ya tenemos el paso a paso del delantero, vamos a continuar con el posterior. Lo primero que yo voy a hacer es ubicar el alto de costado. Este es el primer cambio que vamos a ver aquí en el posterior. La medida de alto de costado es una medida deducida. El alto de costado corresponde al talle de espalda dividido 2. Quiere decir que en este caso tengo talle de espalda 41 centímetros, lo divido entre 2 y el resultado son 20.5. Esta medida es la que define el alto de costado. El alto de costado donde se ubica en mi blusa es la medida que corresponde desde la cintura hasta la axila. Esa es la medida que estamos deduciendo del talle posterior. A partir de mi línea de cintura hacia arriba voy a ubicar el alto de costado, en este caso 20.5. Vamos a trazar aquí una línea provisional. Sobre esta línea vamos a medir la cuarta parte de contorno de busto. De mi línea de alto de costado, vamos a ponerle nombre. Voy a medir hacia arriba mitad de ancho de espalda más 5 centímetros, perdón. Aquí voy a trazar una línea recta y esta línea va a ser la línea de hombro en el posterior. Esta línea de hombro es una línea de referencia solamente. Sobre mi línea de hombro voy a medir el escote horizontal o la amplitud de escote, que es igual a la medida que aplicamos en el delantero, 7.3. En el posterior siempre 2 centímetros de profundidad de escote. En estos 2 centímetros voy a hacer escuadra, trazando aquí una línea provisional. Vamos a medir desde el centro posterior mitad de ancho de espalda, igual que en el delantero, y vamos a trazar nuestra línea recta. Sobre la línea de ancho de espalda voy a medir 3 centímetros para caída de hombro. Aquí voy a trazar una lineecita recta también, porque debo trasladar la medida del delantero al posterior, la medida de hombro. Voy a medir cuánto tiene mi hombro en el delantero y esta medida la traslado al posterior. Cuando tenemos caída de hombro diferente en delantero y posterior, la medida se sale un poco en el posterior. Si la medida no se sale, quiere decir que estamos haciendo algo mal, porque debe siempre que tenemos una caída de hombro diferente en el delantero a la del posterior, siempre debe salir un poco de la línea de ancho de espalda la caída de hombro. Desde mi línea de alto de costado y sobre mi línea de ancho de espalda voy a medir la cuarta parte de ancho de espalda, en este caso 9.2. Esto es un aproximado. Y voy a unir en línea recta desde caída de hombro hacia este 9.2 y voy a darle forma al hombro. Para trazar el escote voy a hacer escuadra con la línea de hombro y voy a trazar aquí una lineecita recta, y a partir de esta línea le doy forma a la curva del escote.
Lo hacemos de esa manera, escuadrando en el hombro para darle una mejor forma al escote, porque a veces tendemos a sacarlo así como muy cerrado, y cuando lo sacamos aquí muy cerrado, tienden a hacerse como arruguitas en la parte de atrás cuando ponemos cuello en nuestras prendas. Vamos a terminar de darle forma a la sisa. Sobre la línea de la cintura vamos a medir cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros, igual que en el delantero. En la línea de cadera igual, cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro para pinza, igual sobre la línea de banda anatómica. Unimos los puntos de igual manera como lo hicimos en el delantero. Si ustedes han analizado el patrón, se van a dar cuenta que el talle posterior se aumentó. Vamos a medir desde la línea de hombro, recuerden que esta es mi línea de hombro en el posterior, hasta la línea de cintura. Tengo 44 centímetros. Tengo 44 centímetros, tengo lo mismo que tengo de talle delantero. Y el talle de espalda es de 41 centímetros, quiere decir que me están sobrando 3 centímetros. Tengo que eliminar esos 3 centímetros y lo que voy a hacer aquí es que voy a medir de la línea de cintura hacia arriba 1,5 centímetros para eliminar una parte, y de mi línea de alto de costado hacia abajo 1,5 centímetros. Voy a trazar desde este 1,5 centímetros hacia el costado, terminándolo sobre la línea de alto de costado. Y aquí, desde este 1,5 centímetros que subí de la línea de cintura, también cerrándolo en el costado sobre la línea de cintura. Para poder realizar mi pinza vertical, debo cerrar estas pinzas. En el patrón inicial no vimos esto, no vimos estos pasos, lo hice con una técnica diferente. En esta oportunidad quiero enseñarles otra técnica. Con este patrón o con esta técnica, el posterior no queda con centro doble, queda con costura en el centro posterior. Si nosotros quisiéramos trabajar una prenda con centro doble con este patrón, pues tenemos que trazar una línea recta luego de que ya tenemos rediseñado todo, luego de que ya hemos cerrado esto, trazamos una línea recta para poder ubicar el centro doble. Pero eso ya lo vamos a ver cuando hagamos desarrollo de diseño con estos patrones. Bueno, tuve que hacer el paso a paso o escribir el paso a paso porque había mucho ruido, y entonces aproveché el ruido para hacer este paso a paso y que ustedes lo puedan tener claro. Les estaba comentando que en el patrón anterior nosotros hacíamos una pinza en la sisa. Esta pinza de la sisa yo les decía a ustedes que a veces era indispensable y a veces no. En este caso, cuando nosotros estamos haciendo estos asentamientos, esa pinza es indispensable. En este patrón tenemos que trazar esa pinza. Yo voy a ubicar una línea recta desde donde empieza la curva de la sisa hasta la línea de alto de costado. Voy a cambiar el color de esta pinza para que no se vaya a confundir. Vamos a hacer una pinza de 1 centímetro.
Esto es porque cuando nosotros estamos trabajando estas pinzas correctivas, que en este caso están corrigiendo el talle en el posterior, el patrón hace un giro y con esta pinza ayudamos a que nuestro patrón vuelva a tomar la dirección correcta. Para realizar o para cerrar las pinzas vamos a hacerlo con giro. Y lo vamos a hacer con giro porque quiero que ustedes aprendan esta técnica. En el patrón anterior estas pinzas las cerrábamos cortando y cerrando la pinza. Cortábamos por una de las líneas y cerrábamos. Si yo lo quiero hacer así, debo cortar por esta línea. Voy a recortar por aquí y voy a cortar por esta línea sin llegar a desprender de este punto el patrón. Igual aquí, vamos a cortar por esta línea, desde el centro hacia el costado. Y en la de la sisa, desde la sisa hacia el centro, por aquí. Igual todo sin que se desprenda del patrón. Cortamos hasta unos 3 milímetros aproximadamente, 3 milímetros antes de llegar a la línea del centro, o aquí 3 milímetros antes de llegar al costado. Igual aquí con esta pinza, vamos a cortar por aquí o por la línea inferior. Recortamos por esta línea antes de cerrar la pinza. Recortamos por esta línea, recortamos por aquí 3 milímetros antes de llegar al centro y cerramos la pinza. Una vez que cerramos la pinza vamos a rediseñar el centro delantero porque aquí cuando yo cierro la pinza me va a quedar una punta. Debo eliminar esa punta trazando una línea recta desde el escote hasta la línea de cadera. Eso lo hacemos cortando y cerrando. Vamos a hacerlo con giro para que aprendan a manejar esta técnica. A la que se le dificulte de pronto esta técnica, les recomiendo que mire el patrón inicial. Yo les voy a dejar el enlace de ese patrón porque ahí lo estamos haciendo cortando. Entonces ustedes pueden dirigirse hacia ese video para que miren de lo que les estoy hablando. Cuando yo voy a trabajar con giro, debo ubicar, yo creo que aquí se alcanza a traslucir, este es el papel de modistería, papel manifold. El papel manifold tiene un lado brillante y un lado opaco, siempre se trabaja por el lado opaco. Vamos a ubicar nuestro papel y aquí se alcanza a traslucir. Cuando voy a cerrar una pinza con giro, lo primero que hago es ubicar la pinza. Tengo ubicada la pinza aquí y sé que aquí termina o aquí se cierra mi pinza. A partir del punto de donde se está cerrando la pinza, en este caso estoy hablando de cerrar la pinza porque lo que estamos haciendo es cerrarla. Vamos a empezar a calcar a partir del punto de donde se cierra y calcamos en dirección de las manecillas del reloj. Quiere decir que voy a calcar hacia mi derecha. Empiezo sobre la línea de busto. Esta línea la voy a trazar con lápiz porque esta línea se va a perder cuando yo haga la corrección del centro de la blusa. Las demás líneas sí las voy a trazar con un marcador. Voy a trazar mi escote. Voy a trazar mi línea de hombro. Tienen que asegurarse aquí de que el patrón no se mueva. Voy a trazar la sisa hasta donde empieza la pinza. Y aquí tenemos la pinza. Voy a hacer aquí como un pequeño piquete. Este piquete que está aquí, que es donde subimos los 9.2, lo debemos trasladar al patrón. Ya tengo ubicada donde inicia mi pinza. Ahora me voy a sostener desde donde termina o donde se cierra. Me sostengo aquí con el lápiz y giro hasta que se encuentre
con la otra línea de la pinza. Aquí ya la estoy cerrando y puedo continuar calcando el patrón. Y ahora, desde la profundidad del escote hasta la línea de cadera, trazo una línea recta. Ubico donde queda la línea de busto y hago escuadra en ese punto. Esta línea que voy a trazar aquí solo va a tener la mitad de distancia de busto. Aquí vamos a ubicar sobre la línea de la cintura también la mitad de distancia de busto más 1.5 que corresponde a la pinza. O, para que no se confundan, vamos a trazar la línea completa, la línea de cintura completa, así no se confunde. Esta línea debe prolongarse hasta la línea de la cadera. Aquí me hizo falta llevarla hasta abajo. Y así tengo yo el patrón con la pinza de la sisa cerrada. Debo corregir la sisa porque aquí me está quedando como una L casi y no puede quedar así. Vamos a hacerle aquí la corrección con lápiz y luego la trazamos con marcador para darle una buena forma a la sisa. O nos ayudamos nuevamente de nuestra curvita. Es importante que le hagan la corrección a la sisa, porque si queda así como está aquí en este punto, va a quedar muy revocada y no va a quedar bien. Entonces hay que corregirla, es importante. Ahora vamos a ubicar la pinza vertical. Voy a medir sobre esta línea 9 centímetros. Yo la tracé de 9 centímetros, que es la mitad de la distancia de busto o separación de busto. Otro término es separación de busto. Igual aquí sobre la línea de la cintura, la mitad de la distancia de busto, y vamos a trazar una línea recta prolongada hasta la cadera. Vamos a formar la pinza. 1.5 a cada lado. Y abajo 0.5 a cada lado. Como yo aquí estoy usando un marcador, las líneas me quedan muy gruesas y no se alcanza a diferenciar mucho la medida entre cada línea. Pero con el lápiz y en tamaño real es más evidente. Como pueden ver ustedes, aquí la línea que trazamos inicialmente con lápiz queda separada de la línea recta que trazamos, porque estamos haciendo la corrección del patrón. Por eso es que sobre la línea de la sisa, en el patrón delantero, nosotros medimos la cuarta parte de contorno de busto más 2 centímetros para que cuando pierda capacidad en este punto se conserve la medida de la cuarta parte de contorno de busto. Aquí para el posterior lo vamos a hacer en dos partes. Inicialmente voy a cerrar estas dos pinzas. Esta la voy a dejar pendiente. Vamos a cerrar estas dos. Empiezo igual a partir de donde se ubica la primera pinza o la pinza que está en la parte superior.
siguiendo las manecillas del reloj. Voy a iniciar aquí con la curva de la sisa. Voy a llegar hasta la línea de alto de costado, y en la línea de alto de costado, que se ubica aquí, tomo el lápiz y me sostengo en el costado y bajo o giro el patrón hasta que se encuentre con la línea roja, que es la del asentamiento. Cuando ya están ambas líneas encontradas, sigo trazando hasta la otra línea roja que corresponde al otro asentamiento, y también aquí por el costado trazo el costado hasta la cintura, me sostengo nuevamente aquí sobre la línea de la cintura en el costado y voy a girar el patrón hasta que se encuentre con la línea de cintura aquí. En este caso, de esta manera nos va quedando, y continuamos trazando el patrón. Así, en este punto vamos a trazar la línea de cintura y aquí vamos a ubicar la pinza. Nos vamos a devolver para ubicar la pinza que nos queda pendiente por cerrar. Es esta, que viene aquí y termina en este punto. Para cerrar esta pinza lo podemos hacer girando nuevamente o recortando. Esta la vamos a hacer recortando. Yo la voy a trazar. Voy a separar los patrones. Y como ven aquí, el patrón posterior ha sufrido una transformación. En esta parte debemos hacer una recuperación. Voy a prolongar la línea del centro posterior, y sobre esta línea que prolongué voy a medir 2 centímetros. Y voy a trazar aquí una línea recta hacia el costado. Esto es para recuperar. Ahora aquí, esta pinza de la sisa la vamos a cerrar. Y como ven, cuando la pinza está abierta, el patrón está más girado hacia la derecha. Cuando cerramos la pinza, el patrón se endereza un poco. Entonces lo que hacemos ahora es, desde la profundidad del escote hasta la línea de la cintura, volvemos a trazar una línea recta, y es por ahí por donde vamos a cortar. Como los cambios que sufre el patrón posterior son muy leves, aquí en la línea de alto de costado solamente medimos la cuarta parte de contorno de busto. Si ustedes desean, pueden rectificar esa medida. Aquí nos quedó la medida exacta. Y una recomendación: la línea de alto de costado ya no la vamos a trazar en el lugar a donde estaba, sino que vamos a tomar como referencia la nueva línea del centro del patrón, y la vamos a hacer escuadra con la nueva línea de centro del patrón y con la sisa en el costado. En este punto es que vamos a trazar nuestra nueva línea de alto de costado. Vamos a ubicar la pinza midiendo desde el centro la mitad de distancia de busto,
y con esta línea hacemos escuadra, con este punto hacemos escuadra sobre la línea de cintura para prolongarla hasta la línea de cadera. Y con esta misma subimos hasta la línea de alto de costado. Medimos a cada lado 1,5 centímetros. Y en la parte inferior, medio centímetro a cada lado. Y así tenemos el patrón posterior, con las correcciones correspondientes. A veces hay tipos de cuerpo que necesitan aquí un asentamiento, pero eso ya lo vamos a ver cuando hagamos el tual. Cuando nosotros hagamos el tual y vemos que a nuestra clienta, cuando se pone el tual, aquí le está haciendo como una bombita o como que le está sobrando mucha tela, hacemos un asentamiento de 0,5. Entramos aquí 0,5 y trazamos en línea recta hasta la línea de cintura. Significa que si yo hago aquí este asentamiento, debo rectificar nuevamente la medida de la cuarta parte del contorno de busto en el posterior y aumentarle, porque al trazar una línea recta voy a quitarle capacidad sobre esta línea. Entonces debo rectificar eso en el patrón. Pero este asentamiento lo hacemos solamente en el caso de que sea indispensable para el tipo de cuerpo que estamos trabajando. Así vamos a trasladar a un cartón cartulina o a un acetato nuestra plantilla. Vamos a ubicarle los siguientes datos: plantilla, básico plano, posterior, blusa. En este caso talla 10. Si estuviera trabajando para una clienta, recuerden que pongo el nombre de mi clienta. Y aquí ubicamos que esto es mi costado. Mi línea de cintura. Mi línea de cadera. Y mi línea de alto de costado. Voy a ponerlo por aquí porque sobre la cinta no me deja escribir. Esta es la información que necesito en el patrón. Y les comentaba que este patrón no queda centro doble, porque si ustedes ubican la regla, se van a dar cuenta que hay una diferencia. Aquí como de 1 centímetro aproximadamente. Queda como 1 centímetro. Si nosotros vamos a hacer una prenda que queremos que sea centro doble, lo único que hacemos es unir en línea recta desde la profundidad del escote posterior hasta la línea de la cadera, y ahí tenemos nuestro patrón centro doble en el posterior. En el delantero nos falta medir cuánto tenemos aquí de costado, que es 20,5, y aquí tenemos 22 centímetros. Quiere decir que tenemos 1,5 de diferencia entre un patrón y otro. Voy a subir 1,5 desde la línea de cintura hasta aquí. Y lo mismo hago sobre la línea de la cadera. Subo 1,5. Aquí, como la diferencia no es mucha, esto yo lo voy a trazar aquí con lápiz. Significa que mi línea de cintura se modificó en el costado. Sobre el centro mi línea de cintura es esta negra y sobre el costado es esta roja. Y aquí voy a hacer un piquete, porque aquí se va a ubicar nuevamente mi línea de cintura. Aquí en la parte inferior ya mi línea, esto lo podemos hacer aquí unido con semicurva hacia la línea externa de la pinza,
con una semicurva suave, y esto ya no hace parte de mi patrón, esto queda eliminado. Y debo nuevamente formar el costado desde la nueva cintura hacia el nuevo largo o hacia la nueva línea de cadera de mi delantero, y así me queda mi delantero con los costados igualados. Recortamos y así tenemos delantero y posterior. Vamos a ubicar línea de busto, línea de cintura, y esta es mi línea de cadera, plantilla, aquí tenemos nuestra plantilla del básico blanco. Con esta técnica podemos trabajar cualquier diferencia. Espero que les haya quedado clara la información. Yo les pido que pongan en práctica las dos técnicas. Como les digo siempre ustedes deben de poner a prueba las técnicas que van aprendiendo para que vean cuál se ajusta a sus necesidades, y antes de que ustedes vayan a pasar esto a cartón cartulina, rectifiquen que los costados coincidan. Si no coinciden, hay que hacer la corrección. A veces a mí no me coinciden porque como con el marcador las líneas quedan diferentes, pero deben coincidir, los costados deben coincidir. De cintura a cintura debe haber la misma medida, desde la línea de la sisa hacia la cintura debe haber la misma medida, y aquí en la curvita del costado también debe haber la misma medida, el mismo recorrido. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado este tutorial, que pongan a prueba esta técnica y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme y ser parte importante de este proyecto. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones, y lo más importante, compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.